Aquí en el Club de Periodistas, que está situado en el centro de la Ciudad de México, se realizó hoy esta conferencia de prensa, donde se presenta un desplegado que será publicado mañana, donde un grupo muy abierto, muy amplio de artistas, intelectuales, políticos y ciudadanos también apoyan a Lidia Cacho, en este caso, que habla de los demonios del Edén, y que ha tenido hasta el momento la protección de las autoridades, pero que parece ser que se abren ciertas puertas para que, según este desplegado, los ciudadanos mexicanos puedan recobrar nuestro derecho a confiar en los tribunales. Este desplegado fue firmado entre ellos por cineastas de reconocido prestigio como Alfonso Cuarón y Luis Mandoki, que estuvieron aquí esta mañana respondiendo preguntas y diciendo que este asunto es un asunto mundial, es un asunto global y que en México hay que empezar a hacer voces unidas para que esto de alguna manera se nos cumpla y se responda en pro de los niños, que son los únicos indefensos. Exhortamos a ministros y ministras de la Suprema Corte a devolver a las y los ciudadanos mexicanos nuestro derecho a confiar en los tribunales. Hasta ahora, las repercusiones sufridas por las víctimas de Zúcar y la persecución en contra de Lidia Cacho parecerían dar la razón a 8 de cada 10 mexicanos que consideran inútil denunciar un delito porque las instituciones del Estado no les darán protección. Si las autoridades poblanas son eximiadas de su responsabilidad, si no se reconoce la evidente existencia de redes de pornografía, abuso y trata de menores en México, será muy difícil que algún otro ciudadano o ciudadana se atreva a desafiar a un tribunal a hombres que, utilizando el poder público, corrompen a la sociedad y fortalecen la criminalidad en México. Por un lado, sí estamos hablando una vez más de una cuestión de justicia de un país, y por otro lado estamos hablando de algo que nos atañe a toda la humanidad. Y yo creo que esa es la razón por la que hay toda una comunidad internacional que tiene sus ojos muy presentes en el desarrollo de este caso. Creo que este caso es una metáfora de lo que ha sido la justicia en este país. Pero también, de la misma manera, creo que la resolución de este fallo puede también ser la metáfora de una manera de hacer justicia en México. Como creo que ya se expresó, este caso no es un caso que nos concierne solamente a los mexicanos, es un caso que le concierne a todo el mundo. Porque estamos hablando no solo del futuro de México y de la justicia de México, sino estamos hablando de los niños, tanto de México como del mundo. No hay que olvidar que estas redes son redes internacionales. Yo estoy de acuerdo con Alfonso cuando habla de que es importante que la justicia cambie en México. Está hablando no de que este caso se resuelve. Si este caso se resuelve, es solo el principito de algo mucho mayor que tiene que suceder, porque hay muchas cosas de las cuales no sabemos, porque no han habido gentes que además con toda razón quieran arriesgar su vida y ponerla en jaque cotidianamente. En ese sentido, creo que es importante que la gente empiece a sentir que la justicia es posible, sin que eso implique que nos puedan matar al día siguiente. Y para eso, todo el sistema judicial tiene que cambiar en México. Los ministros de la Suprema Corte hablan incluso es parte del debate, de por qué es competencia de la Suprema Corte cuando este es un caso del Ministerio Público. Todos los casos que los ministerios públicos no resuelvan tienen que ir a dar a la Suprema Corte, y en ese sentido tienen razón. Sin embargo, el Ministerio Público está corrupto y está coludido, y por lo tanto, si la Suprema Corte no interviene, esto va a pasar al olvido, y si esto pasa al olvido, como dice el documento, lo importante no es Lidia Cacho, sino lo importante es todos los niños
que están siendo en este momento víctimas de prostitución, de abusos. Y ahorita, mientras estamos hablando, hay miles y miles de niños que no tienen libertad, que están siendo violados en su intimidad más absoluta, y que, como decía Blanca, este no es un asunto de partido, de un lado, del otro, de ideologías. Este es un asunto humano que tiene que ir a la conciencia, sí, de todos nosotros los mexicanos, pero también de todo el mundo, porque está sucediendo también en Estados Unidos, en Europa, en Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Y que gracias al trabajo de Lidia, esto está saliendo a la conciencia no nada más en México, sino en el mundo. Si la PGR resuelve a favor, si le quitan el fuero al gober precioso, lo cual debería de haber sucedido hace ya bastante tiempo. O sea, es impensable, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, que cuando sale toda esta información, cualquier político ya hubiera renunciado, no hubiera habido necesidad de todo esto. Aquí hay un cinismo y la impunidad de la que hemos hablado. Sin embargo, aún si lo destituyen, ahí no termina el caso, porque esto va a seguir. Por eso yo digo que sería nomás el principio, pero un gran principio, porque es algo que tampoco, nunca ha sucedido en este país. Bueno, estamos aquí en el Club de Periodistas con Alfonso Cuarón y Luis Mandoki, gente, bueno, Luis no es gente dedicada a la ficción, pero tú sí, Alfonso. ¿Qué haces? Bueno, sí, perdón, ambos se han dedicado a la ficción. ¿Qué hacen aquí en este asunto tan de cruda realidad? Yo creo que esta no es una cuestión de ficción o no ficción. Esta es una preocupación ciudadana. Esto es acerca, no aquí creo que lo que está en juego es el futuro de nuestros hijos. Creo que lo que es muy importante de este caso es que es un caso que se puede muy bien expresar como una metáfora de lo que es la justicia en nuestro país. Ojalá la resolución del caso se convierta en una metáfora del futuro de la justicia en nuestro país. Y yo confío en la sabiduría de nuestros ministros. Yo quisiera aquí un poco decir que hay mucha complicidad social. Por algo el subtítulo del libro de Lidia Cacho es El poder que protege a la pornografía infantil, a la pederastia, perdón. ¿Tú qué opinas? Bueno, básicamente estamos hablando de impunidad, pero donde las víctimas son los niños. Entonces estamos hablando de algo gravísimo que va más allá de lo político, que va más allá de todo, en donde finalmente lo que se va a debatir en la Suprema Corte, que es el hecho de si la Suprema Corte tiene que intervenir en casos donde el Ministerio Público debería de intervenir. En efecto, el Ministerio Público debería de intervenir, pero por razones de corrupción e impunidad no está interviniendo. Entonces, la última instancia tiene que manifestarse, porque lo que está en juego son los niños de todas clases sociales en México, pero también de todo el mundo. Aquí, ¿qué podemos hacer todos los ciudadanos? Ahora sí que si los adultos no protegemos a los niños, ¿quién? ¿Qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es un poco lo que se está haciendo, ¿no? O sea, hablar, en el caso de Lidia, que fue encarcelada injustamente, es porque se atrevió a hablar. Entonces, en la medida en que todos nos manifestemos por la justicia y por las causas humanas, pues se creará la suficiente confianza como una masa crítica que va a tener que hacer que esto cambie, ¿no? Sí, por favor, lo que es bien importante es creo que concentrarse en los hechos de este caso, no hacer especulaciones políticas más allá de lo que es este caso. Lo que es esto es que es muy importante, es el futuro de la justicia en nuestro país. Pero eso que se refleje también en el futuro de nuestros hijos. Y a fin de cuentas es algo que afecta a una comunidad internacional. Esa es la razón por la que hay toda una comunidad internacional que tiene los ojos muy puestos en lo que está sucediendo ahora. Ten en cuenta que estas redes son redes internacionales.
Bueno, el final feliz espero es que esperamos que el fallo sea un fallo en toda su sabiduría, en donde a final de cuentas se toma una posición muy clara hacia los hechos. Creo que sí se debe de cortar, pero de tajo, la relación entre los grupos de poder y sobre todo los que utilizan el escaparate del Estado mexicano para proteger las injusticias. Casos como este no se le hubieran ocurrido al más mal pensado guionista. No, ahí sí creo que la realidad es mucho más cruel que la ficción. Gracias.